Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de reproducción. Hoy vamos a hablar de un tema que no siempre se trata y que es sumamente importante, ¿no? No siempre lo hablamos en el consultorio hasta cuando ya es demasiado tarde a veces, ¿no? Que es el tema financiero. Y para todo esto tenemos un invitado muy especial, un especialista en temas de finanzas, que es Enrique Reyes. Quique, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Gustavo. Gracias por estar aquí. Quique es licenciado en administración, es maestro en recursos humanos y alta dirección, ¿no? O sea, tienes experiencia y sabes de lo que hablas con todo esto. Sí, además de eso es importante mencionarte, Gus, que ya tengo 14 años de experiencia en temas de seguros, concretamente enfocado y especializado a gastos médicos mayores y vida. Muy bien. Quique, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea? Porque nadie nunca espera que se enferme, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que sea el mayor error que hacemos en temas de salud y dinero? Ok, bueno, pues aquí hay un error muy, muy común y es el sentido que tenemos como ser humano, o a veces que creemos que tenemos superpoderes o priorizamos en menos nuestra salud y nuestra vida. Te voy a dejar ejemplos bien, bien claros. Muchas veces, cuando comienza a crecer nuestro patrimonio como familia o que tenemos nuestro primer carro, etcétera, etcétera, lo primero que aseguramos o que aseguran muchas familias o personas es el bien. Aseguran la casa, ¿no? Aseguran el carro. Sí, sí. Incluso hay personas que aseguran primero a sus hijos antes que asegurarse a él. Y ese es un error muy común porque el que está generando la riqueza para asegurar eres tú, ¿no? Y ahí hay un dicho muy, muy importante, una pregunta. Si tú tuvieras una gallina que pone huevos de oro, ¿asegurarías a la gallina o a los huevos de oro? Pues claro. A la gallina, por supuesto, ¿no? Que es la que te va a generar riqueza. Y cada uno de nosotros somos la gallina de los huevos de oro. Entonces, en primera instancia, quien debe estar asegurado es el generador de riqueza. Porque al tener impacto en enfermedad, cualquier impacto económico va a ser el que afecta a todos los demás. Entonces, ese es de los errores como más comunes. Bueno, aquí estamos hablando de temas de salud en general, ¿no? Ahorita enfocamos un poquito a reproducción, porque sabemos que hay muchos padecimientos que de manera indirecta afectan la reproducción, como puede ser un problema de miomas, ¿no? Es alguna malformación uterina, hasta situaciones metabólicas, ¿no? Una diabetes mal controlada, o sea, todo esto, ¿no? ¿Cuáles crees tú que sean los primeros pasos o las consideraciones que deberían tener todas las personas para buscar un seguro de gastos médicos mayores? Ok, bueno, primero que nada, la decisión del seguro de gastos médicos mayores creo que es si hablamos de un núcleo familiar o de varias personas, pues es que consideren, y siempre una plática en familia, qué es lo mejor para la familia. Es decir, si hoy una familia de 3 personas, papá, mamá e hijo, el que toma las decisiones claramente es papá y mamá, ¿no? Si ellos se enferman hoy, ¿de qué manera actúan? ¿A qué me refiero? ¿Voy a un hospital público o privado? ¿Cuál es el alcance que puedo tener en tema económico sin afectar de manera muy, muy impactante, o sea, muy grande, mi bolsillo? ¿Qué te quiero decir? A lo mejor yo hoy, si me enfermo, puedo pagar 35,000 pesos, 50,000 pesos y tengo mi guardadito. Incluso dar un tarjetazo y no va a pasar nada a fin de la historia. ¿Y en qué tipo de hospitales me puedo atender, ¿no? Entonces, derivado de esto, puedo decir, oye, ¿hasta dónde puedo llegar y dónde ya no puedo llegar? Incluso echando mano de mis familiares, que hay historias de terror de la familia, que el primo, que la hermana vendieron todo para una enfermedad, ¿no? Entonces, es ser muy claros cuáles son nuestros alcances y de ahí tomar esas consideraciones, porque recordemos algo, el seguro de gastos médicos mayores hoy en México, la verdad es un lujo que no todas las personas se pueden dar, pero sí es una necesidad muy, muy fuerte. Te voy a dar un dato que está bastante, bastante impactante, y es, en México, solamente 6% de las personas contamos con un seguro de gastos médicos mayores. 6%. 6%. Y de esos la mitad, es decir, más o menos el 3%, lo tienen porque es una prestación laboral. De la empresa. Entonces, claramente hay un problema de salud, como lo sabemos, que no vamos a profundizar en los temas de salud que hoy estamos viviendo, pero por eso es que es tan caro también el gastos médicos mayores. Al haber poca población
asegurada que esté pagando una prima para las siniestralidades, pues claramente los costos suben año con año, inflaciones médicas, etcétera. Entonces, retomando tu pregunta, la primera consideración es si está en mi presupuesto, y si tengo un presupuesto claro, y la salud siempre debe estar en tu presupuesto. Sí. Tú que te dedicas a esto sabes que es un presupuesto que debe estar ahí. Básico, es una regla básica, ¿no? Así como tienes el guardadito para las colegiaturas, etcétera, debe estar el guardadito de la salud. Y entonces, hoy la ventaja es que hay gastos médicos mayores que pueden ser muy flexibles, que se adecuan a gamas hospitalarias, tabuladores médicos, sumas aseguradas. Hay un montón de factores en los que cada una de las familias o personas que se quieran asegurar pueden decir, este es el indicado para mí. ¿Qué es lo importante aquí? Que te acerques a un asesor que sea un profesional de seguros. O sea, que te hacen como un traje a la medida. Completamente. ¿No? Te preguntan qué necesitas, Exacto. Lo que tú dices, cuál es tu presupuesto y ya dependiendo de eso. Y hay que considerar algo muy importante. ¿Cuándo es el momento en que nos tenemos que asegurar? Hoy que estamos sanos. Porque es igual el que quiere asegurar el carro que ya está chocado. Sí, no hay manera, ¿no? Te sube la prima. O ahí hay escenarios muy, muy simples. Uno, si yo estoy ya con un padecimiento, una enfermedad, la compañía me puede decir, yo no acepto este riesgo, no te acepto. Dos, te extraprimo. ¿Qué quiere decir? Que si una prima normal de una persona de 40 años cuesta 10 pesos, la mía va a costar 15 porque tengo un riesgo. Y la otra es que te excluyen ese padecimiento o esa enfermedad que no te va a cubrir, ¿no? Entonces hay que considerar que debemos estar sanos y hay que considerar que hay enfermedades y padecimientos que tienen periodos de espera. Que van desde los 10 meses, por ejemplo, en temas de mujeres que tú lo ves todos los días y me buscan muchísimo mujeres. Oye, estoy embarazada, quiero contratar un gastos médicos mayores. ¿Me va a cubrir? No. Te va a cubrir algunas cosas, antes del embarazo, pero tiene que ser antes del embarazo porque ahí tenemos 10 meses de periodo de espera normalmente para la mayoría de las aseguradoras. Es súper importante. Oye, justo ahorita que decías el tema de que excluyen algunos padecimientos, temas de fertilidad, no hay seguro que lo cubra. Hoy no hay seguro que cubra implícitamente el tema de fertilidad como tal. Sí, o sea, un no tratamiento existe, así no de hay. reproducciones. De hecho, las exclusiones en la mayoría de los seguros son muy claras. Queda excluido tratamientos de fertilidad, entre otros muchos, pero claramente lo dice, ¿no? ¿Por qué? Pero, son temas que al final tienen muchas complicaciones o pueden... Sobre todo, y tú lo ves en tu consultorio, las mujeres o las parejas que tienen o que buscan ese tipo de tratamientos son personas que ya pueden tener un embarazo de alto riesgo, sí, por el tipo de edad, que son mujeres que quizás pueden tener un embarazo gemelar, que también pone en riesgo, y todo esto detona que para la compañía sea mucho más caro afrontar todos estos temas, ¿no? Y que no sabemos cuántos intentos va a necesitar hoy. Bueno, en tu estadística tú como médico lo sabrás, ¿no? Pero normalmente pues hay a lo mejor 1 o 2 o 3 intentos y eso es también muy complejo para una aseguradora poderlo pagar. Exclusiones como esas, exclusiones como todo el tema estético, ¿no? Sí. Pues o sea, lo ven como si fuera un lujo. Exacto. Ojo, qué bueno que lo dices de esta manera y queda muy claro. La póliza es de gastos médicos mayores y está diseñada para enfrentar enfermedades y padecimientos. Sí. Incluso el tema del embarazo, eso es importantísimo. El tema del embarazo, la mayoría de las carátulas de póliza te cubren la cesárea con un monto o te cubren una indemnización al nacimiento del bebé. Pero nunca lo expresan el embarazo como una enfermedad o un padecimiento, porque no lo es, sí, ¿no? Entonces, tu póliza de gastos médicos mayores tiene beneficios de cuando tienes un bebé. Lo que sí te cubre son padecimientos propios del embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional. Sí, o sea, ya una enfermedad, ¿no? O sea, una enfermedad diagnosticada. Siempre debe haber un diagnóstico diagnosticada en el embarazo. Ok, eso es súper importante. Ahora, perdón que te interrumpa, Gus, pero que sí es importante que hoy hay muchos padecimientos, y tú nos los podrás decir ahora, pero muchos padecimientos que no necesariamente son tratamientos para la fertilidad, pero que al diagnosticarlos y realizarlos sí impactan el pronóstico. Sí, pues, tumoraciones de ovario, tumoraciones uterinas, malformaciones uterinas, ¿no? Embarazos ectópicos, ¿no? En fin. Miomas. Sí, ¿no? Un mioma y todo eso sí lo cubre, porque no necesariamente está relacionado con la fertilidad. Digo, sí va muy de la mano,
Pero en el informe médico le ponemos que no. Y ahí es bien claro porque tu paciente tiene el diagnóstico de un mioma. Uh-huh. Y a lo mejor hoy en día ni siquiera es que el tema sea el embarazo, ¿sabes? Es dolor, sangrados, etcétera. Entonces, ¿no? Hay un diagnóstico. Derivado de eso, generas una probabilidad a lo mejor del 30-40% más o del 100%. Le duele, sangra muchísimo y aparte no se puede embarazar. Exacto, entonces... O sea, pero eso es lo último. Sí, ¿no? Justo ahí. Las pólizas de gastos médicos mayores son muy claras en temas de padecimientos de aparato reproductor femenino, que cubre todos los padecimientos de aparato reproductor femenino, siempre y cuando no sea un tema dirigido a la fertilidad. Oye, y bueno, teniendo en cuenta todo esto, y ¿tú qué recomendarías a una pareja que está buscando algo así, pero para reproducción, para fertilidad? O sea, no es un seguro de gastos médicos. Bueno, tal vez sí para ya cuando se embaraza y todo. Pero antes... Digo, el seguro de gastos médicos lo deberás tener porque, como decíamos, lo tienes, ¿no? Pero pensando en que no te cubra estos temas de tratamiento, lo que yo recomendaría primero es acercarse a un experto o a alguien que los pueda asesorar. ¿Por qué? Porque así como se acercaron a ti para el tema de fertilidad y ver cuál es el diagnóstico, lo importante también como pareja, como equipo, es buscar a alguien que nos haga ver fuera de la caja. Porque normalmente en el día a día, en una familia, pues las discusiones de dinero, o es más, hay familias en las que no se habla de dinero, ¿no? Pero entonces es importante que alguien te ayude, un profesional, a ver fuera de la caja. ¿En qué sentido? En crear una detección de necesidades financieras, un DNC que se le llama, detección de necesidades financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a sentar con mi pareja a decir, oye, pensemos que los dos aportan en la casa. Yo aporto tanto, tú tanto, yo hago estos gastos y hagan un presupuesto, ¿no? Y la primera pregunta que debe responder el presupuesto es como si fuéramos una empresa generadora, ¿no? Porque la mayoría de las personas dicen, oye, ¿tu presupuesto es? Pues me gasto mi dinero en todo esto. Y no, la pregunta a la que debe responder el presupuesto es, ¿cómo genero más dinero? O lo que tengo, ¿cómo hago que rinda más, güey. Que rinda más, ¿no? Entonces, lo primero que van son los ingresos. El primer cajoncito siempre yo sugiero que sea el ahorro, el famoso págate a ti primero, y después ya todos tus gastos. Poniendo todos sus gastos como familia, determinar cuánto cuesta hoy un tratamiento, que contemplen que probablemente no quede al primer intento, es decir, que consideren al menos 3 intentos, de acuerdo a la estadística que se tiene, y que su deuda o su ahorro no represente más del 25 al 30% de su ingreso. Es decir, que si entre los dos gastan 100,000 pesos, destinen 30,000 a este proyecto. ¿Por qué? Porque seguramente van a tener otros gastos de hipoteca, colegiaturas, salud, etcétera, esto sería algo que tendrían que hacer desde que se casen. Claro. ¿No? O sea, cuando dicen, bueno, vamos a tener hijos, sí, en 1 o 2 años, vamos a empezar con esto. Correcto. Eso es, pero que eso nadie lo dice, nadie lo hace. Bueno, supongo que sí, que no hace, pero pocas personas. Y la idea normalmente de muchas parejas es hoy, nos dejamos de cuidar y en la siguiente semana... Ya, estás embarazada. No es cierto, no es así. ¿No? Aquí lo vemos y pueden pasar muchos años intentándolo y luego vienen a consulta y estudios y, ¿no? O sea, y ahí es donde se va todo el presupuesto. Sí, y hoy hay muchas herramientas financieras en los que, determinando estas necesidades y este presupuesto del que te hablo, las familias o las personas que tomen la decisión, puede ser muy claro, ¿no? Buscar financiamientos. Hoy hay financiamientos bancarios, que es lo que yo primero recomiendo, es acércate a tu banco que ya te ha dado créditos anteriormente, con el que tienes una tarjeta que tiene tu historial y normalmente las mejores tasas van ahí. ¿Qué recomiendo definitivamente? Hacer un comparativo en al menos 3 instituciones. Hoy también es muy común que si yo llego con un banco que me está dando el 12 y llego con otro banco y le digo, oye, tengo esta tasa propuesta del 12, muy probablemente este banco me mejore esta tasa. Okay. Siempre y cuando sea un buen cliente y mi score de buró, cosas más, cosas menos, pero se puede ver. Entonces recomiendo al menos 3 opciones y que esos créditos sean hoy con tasas fijas, con periodos bien definidos, contratos bien definidos y mayormente que la institución bancaria esté regulada. Pero esto es para adquirir préstamo, para adquirir deuda. Sí, para adquirir deuda. Ok. De la otra opción que decías de un 30%, ese es ahorro. Ese es ahorro. Pero ese ahorro se puede meter a instrumentos de inversión. Claro. Y eso funcionaría como ahorro guardadito para el tema de reproducción. Claro, ahí solamente hay que entender algo. Cuando nosotros hacemos un ahorro con temas de inversión, debemos de ser muy claros
en el tiempo o en el periodo en que vamos a usar ese dinero. Es decir, si yo estoy pensando que me voy a embarazar en 3 años o que me voy a ir a mundial en 4 años voy a necesitar ese dinero. Entonces ahí buscamos instrumentos de inversión de muy bajo riesgo. CETES, por ejemplo, que ahorita no está dando mucho. Si nosotros ya vamos a un largo plazo, podemos hablar de inversiones mucho más agresivas y más riesgosas. Entonces siempre ser muy claros que cuando hacemos una inversión tenemos que entender el horizonte de tiempo al que vamos enfocados. Oye, o sea, esto es un escenario ideal, todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no está ese escenario y se presenta una eventualidad? Ya sea un tema de infertilidad, que hay que viene a la consulta y nos dice, oye, ¿cuánto cuesta? Porque sabes que estos tratamientos no son tan baratos, ¿no? Y implican muchas cosas, ¿no? Instalaciones, material, personal, ¿no? En fin. Pero cuando le decimos, oye, es tanto, ¿cómo crees tú o cómo has visto con tus clientes que les afecta esta situación? Un tema emocional. El tema del dinero es un tema muy emocional y sobre todo cuando va orientado a los sueños o a un deseo. ¿Por qué? Porque resulta que algo que deseas tanto puede ser muy frustrante que no lo logres por un factor que es el dinero, ¿no? Y entonces pueden venir discusiones, recriminaciones entre pareja de si tú hubieras, si yo hubiera, si no hubieras hecho, si no hubieras comprado, etcétera. Siempre vienen los hubieras en el tema económico. Entonces aquí... ¿Para qué compras tantos caballos? Exacto. Me ha pasado. Caballos, carros, etcétera, ¿no? Y entonces derivado de eso, pues hay un roce emocional más todo lo demás. Entonces ahí, ¿cuál es la sugerencia? Igual, yo de repente también aconsejo mucho a mis clientes es, cuando tengas un problema con tu esposa, con tu esposo de dinero, procuren salirlo a hablar al VIPS en una cena neutra donde no se va a convertir en zona de guerra, ni podamos evadir esta conversación, ni levantarnos la voz, ¿no? Porque estamos contenidos por un contexto público, social que nos va a estar juzgando además, ¿no? Que vas a ser Lady Gritos o Lord algo, ¿no? Entonces eso es una buena técnica para crear buenas ideas como pareja y cerrar, ¿no? Entonces es importante esto porque además, tú lo sabes, los tratamientos no es como que puedas decir, ay, voy a ahorrar 4 años, doc, y regreso en 4 años para hacerme el tratamiento. Eso el escenario es otro. Tomo la decisión ya porque tengo el tiempo encima. Entonces es hacer un análisis concreto, pros, contras, y al final va a haber riesgo siempre en todas las decisiones. Hoy que saliste de tu casa para acá, tienes un riesgo. Sí, y esos son los riesgos que asumimos todos los días. Entonces ser muy claros en ese aspecto y tomar esos riesgos, porque cuando tenemos un sueño, pues los riesgos los vamos minimizando cuando vamos avanzando hacia ellos. Exacto. Y sí puede ser un tema de conflicto de pareja, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, si te impacta en tu sueño el tema de dinero, híjole. No lo había pensado así, ¿no? Que no puedas cumplir tus sueños por dinero. Digo, no es lo mismo que estés soñando con un Ferrari, claro. ¿No? O sea, pero que ese sí puede esperar. Ese sí puede esperar mucho tiempo. ¿No? Pero el tema de la familia, ¿no? Y que digan, oye, no, pues no me alcanza. Híjole. Y también desde el punto de vista médico, pues yo no puedo decirle, bueno, pues es que... No, claro. Es menos, ¿no? Porque, pues... Es más, incluso... O sea, hay muchos costos que no dependen de mí. Por supuesto. O sea, no dependen de nosotros como médicos, ¿no? Te puedes tocar el corazón, pero a fin de cuentas, pues, los gastos ahí están, ¿no? Sí, la salud es de lo que más impacta hoy. Sí, exacto. En el tema de dinero. ¿Qué, como conclusiones, para concluir, ¿qué recomendarías a toda la gente que está viendo este capítulo? ¿Qué les recomendarías para que cuiden el tema de finanzas y salud? Ok, yo primero hablamos de familia, tema de sueños, siempre que estén en el mismo canal. Cuando tomen una decisión, que estén completamente seguros de lo que están haciendo y cómo lo van a hacer, ¿no? Cuáles son las implicaciones financieras, en este caso, que esto tiene. Siempre tener un asesor, siempre tener un asesor financiero. No es alguien que te cobre por honorarios, va a estar ahí en los momentos en los que así lo decidas. Entonces, asegúrate de que este asesor sea un experto, o que al menos tenga una cédula como tal, o que sea yo, exactamente. Búsquenme. Y recomendaciones también es siempre estar a la vanguardia y bien informados. Hoy hay mucha información, hay muchos fraudes, y siempre tener una segunda revisión, un segundo opinión en temas de inversiones cuando hay algo que no nos está haciendo o que nos está haciendo ruido. Y
Hay mucha lectura, mucha información. Les puedo recomendar, hay un libro que se llama El Código del Código del Dinero. Hay otro libro que se llama Cómo piensan los ricos, entre otros muchos más, ¿no? Hay uno muy bueno que les recomiendo a todas las mujeres que se llama Las mujeres inteligentes acaban ricas, ¿no? Entonces es un libro destinado para las mujeres, muy bueno, que también lo puedo recomendar. Muy bien, pues te agradezco mucho. Pues bueno, otra recomendación, yo creo que el tema de cuidar la salud, ¿no? O sea, contratamos el seguro para no usarlo. Exacto. Ese es el plan, ¿no? Completamente. Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado esta invitación. La verdad que me hace muy interesante todo este tema y creo que va a ser de mucha utilidad, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención. No olviden seguirnos en redes sociales y vamos a dejar también las redes de Quique para que lo puedan seguir y puedan acercarse a él y resolver dudas y pues tener una buena asesoría en temas financieros y temas de salud. Muchas gracias, Gus, por la invitación. Gracias a ti. Nos vemos pronto.